Ya. Entonces ahora lo que vamos a hacer es continuar y ver las palabras paroxítonas o palabras graves. Acordémonos del siguiente concepto. Las palabras paroxítonas llevan tilde, fíjense esta rayita, llevan tilde cuando no terminan en N, S o vocal. Entonces, por eso estas dos palabras no tienen tilde. Pero esta, que no termina en N, S vocal, sí lleva tilde. Fíjense que hasta las mayúsculas estoy acentuando, ¿no? Entonces, no se olviden, las palabras paroxítonas o palabras graves llevan tilde cuando no terminan en N, S o vocal. Espero que por lo menos 3 personas puedan dar 3 ejemplos de palabras paroxítonas que tienen tilde. Pueden ir incluidos sus nombres o apellidos también. Si ustedes consideran que lleva tilde y que es una palabra paroxítona y cumple esta norma, ¿no? De que no termina en N, S o vocal. Alexander Trujillo, ¿puedes dar ejemplos? No sé si he entendido bien el concepto, A ver, con tus pero ejemplos vamos a ver si es... podría ser anchoa. Ya, pero no tiene tilde. Ya, después, ¿cuál más sería? Tendría que pensarlo, licenciado. Ya, verlo pensando. Vadi, te escuchamos. Tal vez, a ver, como esto está medio difícil no contaría. Está muy bien, difícil. ¿Dos Ah, más? otra sería, tal vez, ¿cuál sería? No, sí, Río, tal vez, Río. Y la última sería, no sé, no recuerdo si, fútbol creo que también tenía tilde, no estoy Ya, seguro. está bien. Fútbol, está bien. Fútbol difícil y Río, entonces sería, licenciado. Río, fíjate, se vuelve paroxítona porque hay un hiato. ¿Y qué le pone el hiato a diptongo? Es la tilde. Ya, Es cierto. interesante. Mm, Entonces, ya. difícil y fútbol está perfecto. Árbol. Río es una excepción. Ya. Ya. Mm, árbol, licenciado. Árbol. Ya, pero no te olvides que te estás copiando del ejemplo que he puesto en... Otra más, además de Ya. árbol. Uno que no sea árbol. Entonces, mm, Ángel. Muy bien. Excelente. Ya tienes tus 3 ejemplos. Yerlan, te escuchamos. Licenciada, podría ser automóvil, lápiz y ágil. Muy bien. Luis, te escuchamos. Licenciado, ¿está bien Félix? Está muy bien. Y máster. Muy bien. Y no se me ocurre otra. ¿Tu apellido sirve?
Ah, Chávez. Puede ser, ¿no? O sea, te invito a que veas si está bien escrito o le falta que le pongas tilde. Eh, Según la m- norma debería tener tilde, pero fíjate en tu carnet y tu certificado de nacimiento. Mi apellido no lleva, pero sí vi que Chávez igual en algunos apellidos lleva. Exacto. Fíjense que con estas normas ortográficas, los apellidos son bien caprichosos, pero también depende de los errores que puedan cometer en la realización de nuestros documentos. Por ejemplo, raro es que haya Ríos sin tilde, pero en mi certificado de nacimiento lo han puesto con puro mayúsculas y sin tilde. Y mi carnet también, entonces ni modo, yo soy Ríos sin tilde. Pero hay otros ríos que sí son con tilde, que son la mayoría. Bien, María, te escuchamos. Ok. Risa, palacio, plaza, cabello. Eso. Ya, has dado ejemplos de palabras paroxítonas sin tilde. Y ahora tres con tilde. Ok. Examen. Difícil. Ya, Ángel, pero creo que ya la dijeron. Césped. césped. Ya. Aparte de césped, ¿otras dos más? Mm, mm, Fútbol. Ya lo han dicho, está bien, pero dos más. Cáncer. Muy Lápiz. bien, muy bien. Fíjense, no es tan facilito, pero también estamos a nivel de universidad, entonces tiene que ser más compleja la. Bien, Mauro, te escuchamos. Eric, buenos días. Buenos días. Sería paraíso, huésped y Fernández, de apellido. Ya. Una más, Azúcar. azúcar, muy bien. ¿Está bien tu apellido? Lo que has puesto en el Zoom. Ah, no. A ver, lo cambio, Lick. Ya, lo cambias para que te anote bien la participación. ¿Ya? Bien. Ariel, te escuchamos. Buen día, licenciada. Cáliz, túnel, láser. Muy bien. Ya. Camilo, te escuchamos. Lick, antes, ya lo he cambiado por si acaso. Luis Buitrago Fernández. Ah, ya. Tienen que estar bien escritos sus nombres en todas las clases de todas las materias, ¿listo? Bien. Ariel, te escuchamos. ¿Otras, dice? Supongo que sí, porque como sigues con la mano levantada, es que sigues Ah, queriendo decir. bueno, entonces, Pensu, Ya, Clímax, y Oscar también. ya, muy bien. Camilo, te escuchamos. Serían álbum, fácil y mármol. Ya, mármol, fácil y Álbum, ya. Cristian, te escuchamos. Mis ejemplos serían Bolívar, Benítez, carne, Bolívar, Benítez y carne. Carlos. Carlos es paroxítono, está bien, aunque no tiene tilde. Una tercera con tilde, Arcángel, puede ser. perfecto. Muy bien. Entonces, fíjense, les he dificultado un poco la vida en cuanto les he pedido con tilde.
Si se fijan, el concepto es opuesto a las palabras oxítonas o palabras agudas. ¿Qué dicen las palabras oxítonas? Las palabras oxítonas llevan tilde cuando terminan en NS o vocal. Y las palabras paroxítonas no llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Fíjense, justamente conceptos opuestos, para que les ayude a ustedes a recordar. Es algo que hemos llevado en el colegio. Sin embargo, ya les digo, hay gente que es profesional, que sigue cometiendo errores en esto. Entonces, para que no se quemen también ustedes al momento de hacer su tesis, o sea, que les hagan correcciones con sentido. Necesito que amplíe más este concepto y que no te digan en la página 7 tal palabra está mal escrita. En la página 8 deberías haber puesto coma en este lugar. Que no te corrijan esas cosas para que estén bien hechas. No nos mal acostumbraremos también al corrector del Word, de la computadora o el corrector del celular, porque si no, en algún momento tú vas a tener que escribir a pulso, ¿no? Y vas a cometer los errores ortográficos. Entonces, no nos mal acostumbremos a eso. Yo sé que nos ayuda el corrector, pero muchas veces hasta nos puede llegar a perjudicar porque las palabras técnicas no siempre las entiende el corrector. ¿Ya? Entonces, no nos mal acostumbraremos. Las palabras más sencillas de acentuar son estas. Fíjense, las proparoxítonas. ¿Por qué son las más sencillas de acentuar o de que lleven tilde? Siempre llevan tilde. Y llevan tilde en la antepenúltima sílaba. Fíjense, murciélago, muérdago, miércoles. Entonces esto es sumamente sencillo. Aunque tampoco hay un montón de palabras proparoxítonas, pero sí hay algunas. Entonces les pido que por lo menos 3 personas mencionen una palabra proparoxítona. Yerlan, te escuchamos. Licenciada, sería exámenes, Muy bien, álgebra y tal vez o América. perfecto. Luis, te escuchamos. Brújula, caótico, dibújalo. Muy bien. Evelyn, te escuchamos. Matemáticas, brújula y círculo o ángulo. Muy bien, excelente. Badi, te escuchamos. Sería básquetbol, fonética y tal vez México. Ya, muy bien. María, te escuchamos. Música, mágico, régimen. Ya, muy bien. Yo les pido al resto que me ayuden en la parte memorística por si alguno de ustedes repite. Y le decimos, ya has dicho esa palabra, ya han dicho antes eso. Muy bien. Ariel, te escuchamos. Cerámica, oxígeno y didáctico. Ya, muy bien. Cristian, te escuchamos. Podría ser orégano, números y túnica. Muy bien. Leonardo, te escuchamos. Ya, podría ser penúltimo, asiático y fonética. Y aparte de fonética, ¿cuál más? A ver. Fonética.
Sudáfrica. Ya, muy bien. Entonces, no nos olvidaremos un poco de sinónimos, ¿no? Palabras agudas es lo mismo que palabras oxítonas. Palabras graves es lo mismo que palabras paroxítonas. Y palabras esdrújulas es lo mismo que palabras proparoxítonas. Recordemos un poco más. ¿Quién se acuerda qué son los diptongos? Jocelyn, te escuchamos. Los diptongos son la unión de dos vocales en una palabra. Excelente. Entonces, ya nos acordamos. Es la unión de dos vocales en una palabra. Fíjense, les pregunto, ¿cuáles son las vocales fuertes o vocales abiertas? Te escuchamos, Jocelyn. A, E, I, O. Ya. Jocelyn, dices A, E, I, O. No, A, E, O. Ah, perfecto. Ahora sí, perfecto. Entonces, la I y la U son vocales débiles o vocales cerradas. ¿Cuál es el chanchullo para que te acuerdes que son palabras, vocales fuertes? Afinas tu oído. ¿Cuál suena más fuerte? ¿A o I? A, U. ¿Cuál suena más fuerte? Y el otro chanchullo, para que te acuerdes de vocales abiertas o cerradas, es que tú te mires en un espejo, que yo me acuerdo de celulares que tienen esa función de espejo o en un espejo, y pronuncias las vocales. Y entonces ves en qué vocales tú abres más la boca, y entonces esas son las vocales abiertas, y las otras vocales, las otras dos, la I y la U, son vocales cerradas, porque cierras más tu boca al pronunciarlas. Para los diptongos, son la unión, fíjense, de una vocal débil con una fuerte. O puede ser de una vocal fuerte con una débil, ¿no? Entonces he puesto mi nombre y el nombre de una persona más como ejemplo. Ahora yo les pido a ustedes que den 3 ejemplos de diptongos. Ariel, te escuchamos. Viaje, hielo y suave. Muy bien. Luis, te escuchamos. Cielo, hueso y peine. Muy bien. Cristian, te escuchamos. Tía, piano, Cristian. Ya, piano, Cristian. ¿Y el primero cuál era? Tía. Tía. Ya. ¿Te vas a acordar, tía? Tiene tilde, ¿no ve? Sí, Lisa. Ya. Y porque tiene tilde, se vuelve hiato o adiptongo. Entonces, un ejemplo más, Cristian. Chía puede ser. Chía. ¿Será que tiene tilde, chía? Sí Sí, tiene. sí tiene. Entonces sería hiato. ¿Qué otro ejemplo puedes dar, Cristian? Zeino puede ser. Muy bien, Reino, excelente. Fíjense, esto de los diptongos parece súper sencillo, pero el rato de dar ejemplos vemos que no es tanto. Yerlan, te escuchamos. Licenciada, puede ser aula, deuda y puerta. Perfecto. Vadi, te escuchamos. Ya, serían abierto, aislado y creador.
Aislado, abierto, creador. No, creador creo ¿Puedes que no ir a es. ver, creador? No, esas son dos fuertes juntas. Ujú. California. Muy bien, California, excelente. Gladys, te escuchamos. Gladys. María, te escuchamos. Ok. Suave, poema, cielo, cuello. ¿Poema estará dentro de esta clasificación? Ah, no, creo que no. Bien, entonces un tercer ejemplo, un ejemplo más. Diario. Muy bien, excelente. Fíjense, en clases nos podemos equivocar, no hay mayor problema siempre y cuando nos demos cuenta de nuestro error. La idea es que en el examen no te equivoques. Y posteriormente en la vida cotidiana tampoco. Leonardo, te escuchamos. Podría ser rubia, labio y ruido. Muy bien. Joseph, te escuchamos. Ok, podría ser paisaje, gaucho y muela. Muy bien. Excelente. Y fíjense que solamente nos estamos acordando del colegio. Ahora, dentro de lo que son los diptongos, hay dos tipos de diptongos. Tal vez esto no han llevado en el colegio. Yo no he llevado en el colegio, pero al estudiar y al enseñar he aprendido esto. Hay dos tipos de diptongo. El diptongo creciente y el diptongo decreciente. Fijémonos. Entonces, el diptongo creciente se da cuando al pronunciarse va de menor a mayor. Fíjense, o sea, primero está la vocal débil y luego está la vocal fuerte. Entonces, piano, cuaderno, cielo, encuesta, piojo, residuo. Fíjense. Y yo les pido ahora que me den ejemplos de diptongo creciente. Fíjense, en esta materia vamos a hacer funcionar nuestro sentido auditivo. Mucho lo vamos a hacer funcionar. Vadi, te escuchamos. Creciente sería patria, escritorio y perpetuo. Muy bien. Evelyn, te escuchamos. Puede ser agua, dirección y antiguo. Antiguo está muy bien. Agua, dirección. Perfecto. Yerlan, te escuchamos. Licenciada, puede ser familia, abierto y lengua. Ya, muy bien. Joseph, te escuchamos. Ok, podría ser hielo, fobia y ambiente. Muy bien. Y ahora vamos a ver. Cristian, te escuchamos. Puede ser tiara, Pascua y limpio. Ya, muy bien.
Ariel, te escuchamos. Riesgo, dolió y eficiente. Ya, muy bien. Ahora vamos a lo que son los diptongos decrecientes. Justo es a la inversa, fíjense. Entonces, el rango va de mayor a menor. Baile, podría ser también braille, Europa, cautela, oiga, aceite. ¿Qué ejemplos ustedes pueden dar? Yerlan, te escuchamos. Licenciada, puede ser peine, aire y alcaide. ¿El tercero cuál es? Alcaide. Ah, ya. Bien. Muy bien. Vadi, te escuchamos. También sería auditor, Europa y pleitesía. Muy bien. Leonardo, te escuchamos. Podría ser reino, crear y traición. Reino, crear y Traición. traición. Ya, muy bien. Ruth, te escuchamos. Buenos días, licenciado. ¿Podría ser paisaje, cauce, boina y boicot? Paisaje, cauce y boina. Ya, muy bien. Ya. Ariel, te escuchamos. Puede ser mosaico, vaivén y vainilla. Muy bien. Luis, te escuchamos. Jaime, Maital, dijeron, creo que no, ¿no? Jamaica, esos tres. Ya. El último, ¿puedes repetir? Maizal, Jamaica, Jaime, Jaime. Muy bien. Cristian, te escuchamos. Fraile, Haití y baile. Uno más, porque yo he dicho braille. Caimán. Muy bien, Caimán. Ya. María, te escuchamos. Heroico, peinado, pausa. Ahí se me olvidó. Está muy Se me bien. olvidó. Paisaje, pero creo que ya lo dijera. Sí, ya lo dije. Eso. Ya, muy bien. ¿José? Ok, podría ser caucho, flauta y aceituna. Ya, uno más. Aula. Muy bien. Ya. Ahora fíjense. También hay lo que son los triptongos. Son palabras que no utilizamos mucho. Si se fijan, estudiáis, ensuciáis, limpiéis, iniciéis. Sin embargo, nos sirve para recordar, ¿no? Inclusive estas, miau, wow, es la unión, fíjense, de los triptongos, ¿no? De vocales débiles y fuertes. Desaguáis, averiguáis, fíjense, no hay mucho, pero
o sea, no son muy usadas la mayoría de los triptongos, aunque hay unos que son bastante usados. Si se fijan, buey, por ejemplo, es una palabra común, ¿no? Entonces, sin embargo, es bueno que nos acordemos que existen los triptongos. Algo fundamental es que nos acordemos de esto. Los hiatos o diptongos se dan por las vocales fuertes, o sea que automáticamente al momento de silabear, si hacemos memoria, anteayer hemos visto lo que es el silabeo, que es importante, ¿no? Entonces, la separación entre dos vocales fuertes, pero también la parte de, por eso le decía a uno de ustedes, te vas a acordar, tío es un hiato, porque por medio de la tilde se ha roto ese diptongo. Entonces, fíjense esta partecita, cuando la vocal débil tiene tilde, por ejemplo, maíz, ya es hiato. Rehúsa, acordémonos que la H no se pronuncia. Entonces, si no hubiera tilde, sería como un diptongo. Pero como tiene tilde, entonces es un hiato. Y si se fijan, además, es una excepción de las palabras paroxítonas o graves. Fíjense esta también. Prohíbo es un hiato. Y es una excepción de las palabras paroxítonas. Mío, fíjense, por la tilde es un hiato. Día, tía, tío, mío. Y hay muchas, ¿no? Entonces les pido ahora ejemplos de hiatos. Luis, te escuchamos. Cafeína, dúo y flúor. Ya. Muy bien. Yerlan, te escuchamos. Licenciada, sería reír, caída y país. Ya, muy bien. Ariel, te escuchamos. Sería sandía, travesía y maíz. Ya han dicho maíz. ¿Otra? Ataúd. Ataúd. Ya, muy bien. Joseph, te escuchamos. Ok, podría ser María, Bahía, egoísta y freír. ¿Uno más? Uno más podría ser raíz. Raíz. Creo que lo han dicho raíz también y maíz. ¿Uno más? Podría ser vacío. ¿Ya? Bien. Evelyn, te escuchamos. Podría ser grúa, aéreo y héroe. Muy bien. Cristian, te escuchamos. Poema, sandía y país. Ya, muy bien. Ya. Gladys, estás con el micrófono abierto. ¿Quieres dar 3 ejemplos? Bien. Yendo a lo que es acentuación de nuevo. Fíjense, también existe lo que es el acento diacrítico. Entonces, nos sirve para diferenciar palabras que se escriben de la misma forma, pero que tienen significados diferentes.
gracias a la tilde. Fíjense. Creo que en algún momento les he mencionado, por ejemplo, él con tilde es un pronombre, pero él sin tilde es un artículo masculino singular. Entonces, lo que les voy a pedir es ejemplos de una oración que tengan dos palabras iguales, pero que se diferencian por el acento diacrítico. No es difícil. Por ejemplo, tú me diste tu libro. Ya está, estoy utilizando los dos tus. Él me dio el bolígrafo azul. Ya está, estoy utilizando los dos él. Te mandé a que compraras té. Ya está, he utilizado estos dos, ¿no? Entonces, fíjense. ¿Qué ejemplo pueden dar de esto? Yerlan, te escuchamos. Licenciada, tal vez sería, él quería tomar té y en el otro caso sin tilde sería, él te quería mucho. Ya, ¿y cómo utilizarías esas dos? Ya, has utilizado, él quería tomar té. Está bien. Ahora, ¿cómo harías una oración con, digamos, estos dos él? El que es pronombre y el que es artículo. Yerlan. A ver, voy dejándote para que lo pienses. Cristian, te escuchamos. Mi oración sería cuando quieras que te dé más té, me avisas. Muy bien. Cuando quieras que te dé más té, me avisas. Perfecto. Por lo menos dos personas más que den ejemplos de esto. Joseph, te escuchamos. Ok, podría ser, yo sé que se veía bien. Muy bien. Excelente. ¿Una persona más? Camilo Camacho, ¿puedes dar algún ejemplo de esto? Vadi, te escuchamos. Sería, él llegó caminando hasta el restaurante. Perfecto, Camilo. Muy bien. Ya. ¿Alguien más ha levantado la manito? Vadi, te escuchamos. Tal vez tu familia y tú pueden pasar. Muy bien. Jenny, te escuchamos. Él estuvo durmiendo todo el día. Perfecto. Entonces, fíjense, no es difícil. La dificultad que les he dado en realidad era que utilicen los dos en una misma oración. No es muy común, pero en algún momento esta práctica les sirve para acordarse la diferencia. ¿Ya? Esto es bien importante, el acento enfático. ¿Ya? Se sirve para diferenciar cuando es una pregunta a lo que es una respuesta. Hasta les puede servir
digamos, practicando inglés, me estoy acordando que en inglés, por ejemplo, para preguntar por qué, dices why, ¿no ve? Y para responder por qué, ¿no? Entonces dices because, ¿no ve? En castellano, qué, cuando es pregunta, por eso es acento enfático, siempre tiene tilde. ¿Cuál? Cuando es en pregunta, siempre tiene tilde. ¿Quién? ¿Cómo? Fíjense, ¿cuán? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Cuándo? Entonces, lo que yo les pido es que hagan 3 preguntas como ejemplos, utilizando el acento enfático. En estas palabras, con estas palabras de la diapositiva. No es difícil, fíjense. ¿Qué sucedió con la bebé Dailin? Si nos fijamos las noticias. ¿Cuál es el bolígrafo que escribe? ¿Quién me llamó ayer por teléfono? ¿Cómo se escribe esa palabra? ¿Cuánto cuesta ese monedero? ¿Dónde está esa dirección? ¿Cuándo serán las clases presenciales? O sea, es fácil. Vamos. Vale, te escuchamos. Tal vez, ¿cuán complicado podría ser? ¿Cómo podrías hacer algo así? ¿Cuál es el camino correcto? Perfecto. Y no se olviden al escuchar la clase grabada cuando la suba, acuérdense, en esta materia uso harto mi oído. Luis, te escuchamos. ¿Cuándo es la próxima reunión? Mm, ¿Cuánto cuesta el celular? ¿Y dónde nos podemos ver? Muy bien. Jocelyn, te escuchamos. ¿Cuándo llegarás a casa? ¿Dónde se encuentra el libro? ¿Y qué llevas en la bolsa? Perfecto. Inclusive lo podemos mejorar. ¿Qué lleva usted en la bolsa? ¿No? Para que suene más a pregunta. Perfecto. Leonardo, te escuchamos. Sería ¿dónde estamos? ¿Cuándo pasó aquello? Y ¿qué es lo que piensas? Muy bien. María, te escuchamos. Ok. ¿Cómo entenderé si no hay quien me explique qué cocinaré hoy y dónde me quedaré? Muy bien. Cristian, te escuchamos. Sería ¿qué te pasó? ¿Cómo te lo hiciste? ¿Quién te lo hizo? Ya, muy bien. Ariel, te escuchamos. Sería, ¿cuánto le debo a Juan? ¿Cuál pantalón me queda mejor? ¿Cuán pequeño me veía entonces? Ya, muy bien. Yerlan, te escuchamos. Sería, ¿cuál pantalón me queda mejor? ¿Qué te gustaría que te regale? ¿Dónde queda tu casa o cuándo bailarás en la entrada? Muy bien. Pues fíjense que no es difícil, simplemente acordarse estas palabras que llevan tilde en las preguntas. Entonces, no llevan tilde en respuestas o en otras cosas. Y cuando llevan tilde en la pregunta, entonces son el acento enfático, porque dan énfasis. Pero hay otros tipos de acentos enfáticos.
son los que usted utilizan en documentos académicos. Fíjense en estos ejemplos. El trabajo de campo pretende indagar qué factores inciden, esta palabra, fíjense, ¿qué factores inciden en la violencia intrafamiliar, por ejemplo, durante la época de pandemia? Justo en el noticiero de ayer, al mediodía, han hablado de la violencia intrafamiliar, han dado datos, por ejemplo, por departamentos, cuántos feminicidios han habido, pero además cuántos huérfanos han habido. Si más no recuerdo, por ejemplo, decían que La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, donde han habido más feminicidios, y en Santa Cruz, donde han habido más huérfanos. Si más no recuerdo, creo que son 40 o más huérfanos. Entonces, fíjense, ¿qué? Ahora, fíjense en este otro ejemplo. El procesamiento estadístico de la información precisará cuál, fíjense, cuál es la causalidad entre estas variables. Entonces, como es un trabajo académico, entonces, por eso, ¿cuál? Fíjense, y qué son acento enfático. Están llevando la tilde. Pero inclusive nos ayuda lo que es la pronunciación. Por eso les decía, en esta materia, nuestro sentido auditivo probablemente va a mejorar. Probablemente vas a pronunciar también mejor. Te vas a dar cuenta de las muletillas. Ya son muletillas que tenemos al hablar. Entonces te vas a dar cuenta y vas a ir corrigiendo. Fíjense en este otro ejemplo. La investigación buscó determinar quién. Fíjense, por eso es acento enfático. ¿Quién fue el culpable del robo? Por ejemplo, del robo en la universidad. Entonces, imagínense que en una universidad ha habido un robo, ha habido un asalto. Me estoy acordando, ha sido el 2020. En una universidad ha habido un robo. Por ética no voy a decir cuál universidad es, ¿no? Entonces, en una universidad ha habido un robo. Si nos acordamos, en los colegios, en las universidades, las clases eran virtuales. Y de alguna manera, algún amigo de lo ajeno aprovechó esto, no estaba vigilada la universidad seguramente, y entonces esa universidad amaneció con la puerta de entrada rota y bueno, se han robado varias cosas. Entonces, imagínense, ha ido la policía y entonces por eso sale este ejemplo del acento. La investigación buscó determinar quién fue el culpable del robo, por ejemplo, ¿no? Fíjense, el propósito de este artículo es demostrar cómo se logra una conciencia de clase. Entonces, el cómo, la palabra cómo, tiene este tipo de acento enfático. Fíjense este otro ejemplo. Un aspecto relevante es detectar cuánto tiempo se requiere para realizar una tesis de licenciatura. Hay gente que no llega a realizar su tesis y se queda como un egresado eterno. Hay gente que hace su tesis en medio año. Hay gente que hace su tesis de licenciatura en 2 años. Hay gente que hace su tesis de licenciatura en más de 2 años y es como si hubiera estudiado 5 años más, pero tiene que cambiar el tema de tesis cada 2 años y demás. Entonces, fíjense, pero por ser un aspecto académico, entonces esta palabra lleva tilde y es un acento enfático. Fíjense en este otro ejemplo. La búsqueda en Internet
pretende detectar dónde continúan imperando los usos y costumbres. Digamos que están haciendo una investigación antropológica, algo así, ¿no? Entonces, ya sabemos también otro uso del acento enfático. Ya saben, un uso es en las preguntas y el otro uso es en la redacción académica. En los documentos académicos, en los documentos donde se realizan investigaciones. Quiere decir, al momento en el cual ustedes estén haciendo sus tesis. Por eso siempre les digo, no boten sus apuntes. Siempre les va a servir. En algún momento de su vida les va a servir. Quién sabe, ustedes a la larga pueden ser tutores de tesis y pueden a sus pupilos corregir lo que es el acento enfático. Siempre y cuando se acuerden de lo que estamos viendo en esta materia. ¿Ya? Voy a dejar de compartir pantalla y voy a compartir otras diapositivas. ¿Se puede ver? Pueden Sí, ver. licenciada, se puede ver. ¿No? Gracias. Fíjense, vamos a ver lo que son los afijos. Fíjense, hay letras que se añaden a las palabras y que modifican de alguna manera su significado. Pueden darse al comienzo o al finalizar la palabra. Jardín. Pero si le aumento esta terminación, sería jardinería, que ya tiene otro significado. La palabra café, por ejemplo. Si le aumento esto, sería cafetería. Cambia su significado. Sastre es un oficio. Pero si le aumento estería, sería sastrería. Cambia. Entonces, fíjense en esta palabra. Hacer. Pero si le aumento este des, se vuelve algo completamente opuesto. Deshacer. Fíjense, acá inclusive se vuelven opuestos. Dicha, desdicha. Componer, le aumento esto, descomponer. Equilibrar, desequilibrar. Atar, desatar. Atinar, desatinar. Fíjense. Entonces, acá inclusive aumentando este inicio se vuelve algo negativo o una carencia. Entonces, por ejemplo, con estos opuestos, para que nos acordemos de los afijos, les pido que hagan oraciones. Por ejemplo, pero usando ambos, ¿ya? Para que nos demos cuenta cuál es el afijo. Quiso hacer una chompa, pero como no sabe manejar los palillos, lo único que logró es deshacer su trabajo. Entonces estoy utilizando ambas palabras, ambos. Ya la palabra y el afijo. Pensó que esa actividad le iba a llenar de dicha, pero lo único que consiguió fue más desdicha. Listo. Estoy utilizando ambas palabras. Ahora espero los ejemplos de ustedes. Leonardo, te escuchamos.
Estaba triste, pero compré antidepresivos. Ya, pero utilizando las palabras de la diapositiva. Ah, ya. Estuve componiendo la computadora y por accidente la descompuse. Muy bien, perfecto. Por lo menos 2 personas más que puedan dar ejemplo. Dani, te escuchamos. Tal vez también empezó a equilibrar la carga, sin embargo, un error de cálculo terminó por desequilibrar todo. Perfecto, muy bien. ¿Una persona más? Cristian, te escuchamos. Carlos quiso componer la computadora, pero lo que hizo es descomponer la computadora. Ya. ¿Otro ejemplo, Cristian? Carlos quiso atar los libros, pero lo que hizo es desatar los libros de matemáticas. Ya, bien. ¿Había una persona más que estaba con la manito levantada? Sí, licenciada. ¿Podría hacerlo con sabor? A ver. Mm, Mi madre preparó una comida con un rico sabor, pero luego la preparó mi hermana y estaba sin sabor. Ya. Fíjate que estás utilizando sabor, pero luego has utilizado 2 palabras, ¿no ves? Sabor y sin sabor. No has utilizado precisamente un afijo. Con un afijo, ¿cómo podrías dar el ejemplo, Luis? ¿Sabor y sin sabor no es un afijo? No, porque sin sabor son 2 palabras. Y aquí el afijo es aumentar letras, en este caso que les estoy pidiendo, y al aumentar estas letras, al inicio de la palabra, pues da un concepto opuesto, carencia o negativo. ¿Cómo podrías dar otro ejemplo, Luis? No es muy difícil. ¿Estaría bien, tuve que poner de mi dinero para reponer lo que perdí? Tuve que poner mi dinero para reponer lo que perdí. ¿Dónde está el afijo? Poner y reponer. Muy bien. Entonces, fíjense, está cambiando el significado. Joel, te escuchamos. Una oración sería, hoy fui a la panadería a comprar pan. Cuando llegué a mi casa, quise deshacer mi pan para comérmelo. Ya, muy bien. Entonces, fijémonos, no es complicado, pero hay que practicar más. Tenemos que ir practicando más. Eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos otros afijos. La palabra inicial puede ser sencillo, pero modifico un poco y se vuelve sencillez. Acá, brillante, le aumento una Z y ya cambia el significado.
O si acá, por ejemplo, la palabra inicial era idiota, pero le cambio la última letra y se vuelve idiotez. Entonces, fíjense, humilde, la palabra inicial, acá. Pero aumentándole esto, le cambio el significado porque ya es humildad. Entonces, fíjense, pero también están lo que son los sufijos. Fíjense cómo también va cambiando. En el caso de los sufijos, más que nada es al finalizar la palabra. ¿Ya? Al finalizar la palabra va cambiando. Fíjense, no es lo mismo regional que regionalismo. No es lo mismo compañero que compañerismo. Por ejemplo, vi que mi compañero de curso para nada practica el compañerismo. Espero de ustedes ejemplos de oraciones de ese estilo, con la palabra inicial y con el sufijo. Leonardo, te escuchamos. Ya. Podría ser, en la iglesia los cristianos practican el cristianismo. Muy bien. Badi, te escuchamos. También puede ser el alcohol en exceso genera alcoholismo. Muy bien. Alexander, te escuchamos. Podría ser, esta situación también es un paralelismo. Ya, ¿cómo podrías utilizar en una oración paralelo y paralelismo, por ejemplo? A ver, un momento me puede dejar pensar, licenciado. ¿Cómo ¿Ya? era? Tengo que usar la paralelo y paralelismo, ¿no? Claro, o sea, la palabra inicial y el sufijo. Y la palabra con el sufijo. O si quieres puedes cambiar, digamos, ¿no? Alcohol, alcoholismo, región, regionalismo. Depende de ti. Entonces, fíjense, no es difícil. Fíjense, los pronombres son palabras que sustituyen al nombre, pero existen varios tipos de pronombres. Fíjense acá en la diapositiva. Fíjense, mi tiene tilde. Cuando no tiene tilde, de ahora en adelante te vas a acordar que no es pronombre, sino es un adjetivo posesivo. Conmigo, fíjense, todos estos pronombres personales. Les pido oraciones. Yerlan, te escuchamos. Licenciada, puede ser, usted es una persona muy sabia con la sociedad o para la sociedad. Ya, muy bien. 2 ejemplos más por lo menos. Cristian, te escuchamos.
Yo le pedí que fuera usted conmigo al baile. Ya, muy bien. Leonardo, te escuchamos. Podría ser yo, tú, él y ella iremos a la feria. Ya, muy bien, interesante. Yo, tú, él y ella iremos a la feria. Para que esté perfecto, sería tú, él, ella, o podría ser tú, yo, él y ella iremos a la fiesta. ¿Ya? No es correcto siempre ponernos nosotros adelante en la oración. Podemos ponernos al medio o al final, pero adelante no se escucha bien, no es correcto. ¿Ya? Bien. Leonardo, te escuchamos. ¿Algo más que desees decir? Ya, fíjense. Entonces, son situaciones que también vamos a ir corrigiendo. Muchas veces decimos, por ejemplo, yo y mi prima fuimos a comprar. Lo correcto es decir y escribir. Mi prima y yo nos fuimos a comprar pan, por ejemplo. O saldremos mañana yo y Patricio a realizar una investigación. Pero es más correcto decir, saldremos mañana, Patricio y yo, a realizar una investigación. ¿Ya? Entonces es mejor, cuando estás hablando de ti, ponerte en segundo lugar o al medio, digamos, cuando son varias personas. Simplemente es para hablar un poquito mejor. ¿Ya? Bien. Pero fíjense que hay otros tipos de pronombres. Por ejemplo, hay pronombres posesivos. Mía, mío, tuya, tuyo. Fíjense. Esto no se utiliza mucho en nuestro país, pero en otras partes sí se utiliza. Entonces, tenemos también que practicar en algún momento vuestra, vuestro. Si digamos, en algún momento haces un posgrado en España, por ejemplo, entonces vas a ver que los españoles suelen utilizar con mucha facilidad estas dos palabras, estos dos pronombres posesivos. ¿No? Entonces, es bueno también saber que existen. Y para el martes, lo voy a dejar esto marcado, van a ir pensando en ejemplos. Vamos a ir pensando para el martes en ejemplos, o sea, oraciones que utilicemos, que podamos usar con pronombres posesivos. ¿Listo? Vamos a ir pensando para el día martes y la persona que me debe un ejemplo, yo le agradecería que lo ponga el ejemplo que me debe en el chat general de UniversiClick para que yo le diga bien, mal o cómo podemos corregir o mejorar el ejemplo. ¿Ya? Bien, voy a dejar de compartir pantalla.